todo para ti en Mall Sofri. Te esperamos. En el corazón del desierto más árido del mundo, donde la vida parecía imposible, las mujeres fueron las que encendieron los fuegos, curaron las heridas y mantuvieron viva la esperanza. Hoy en Fundadoras, recordamos a las mujeres del Salitre. Bien, un gusto de saludarles y saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos a Fundadoras. Este es un espacio donde escuchamos las voces y memorias de las mujeres que construyeron la historia del norte de Chile. Este es un programa que es financiado con el Fondo de Medios de Comunicación Social acá en la región de Tarapacá. Y hoy día nos acompaña Carelia Cerda, quien es historiadora y con quien vamos a estar conversando acerca justamente de Fundadoras, mujeres en la historia de Tarapacá. ¿Cómo estás, Carelia? Un gusto de tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días a todas y todos. Muy feliz de estar nuevamente acá compartiendo este lindo espacio y bueno, reitero las felicitaciones por el proyecto. Muy necesario, muy bien logrado. Oye, vamos a conversar de la mujer pampina, la mujer del mundo del salitre, porque claramente ellas son nuestras fundadoras, ¿no? Y de la importancia y la relevancia que tiene justamente la mujer que se convirtió en un escenario de trabajo intenso, de lucha social. Ahí partieron además movimientos sociales relevantes de la mano justamente de la mujer pampina, en definitiva, ¿no? Claro, efectivamente. El relato dominante que ha habido sobre la historia del salitre se ha concentrado en el quehacer de los hombres, ¿no? En la producción, en la propiedad, pero dejamos todo el mundo de lo cotidiano fuera, precisamente, y que no se explicaría, por así decirlo, la vida humana sin ambas dimensiones. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante el rol que cumplieron las mujeres pampinas en la reproducción de la vida, en la alimentación cotidiana, la transmisión de saberes, de la cultura, ¿no? Y esos espacios cotidianos les permitieron justamente vincularse con las problemáticas sociales desde otra manera. Si pensamos, por ejemplo, en la huelga de Santa María en 1907, en el petitorio de los obreros, muchas de las cosas que se estaban evidenciando eran precisamente problemas cotidianos. Quienes lidiaban, por ejemplo, con el alza de los precios en la pulpería. Quienes lidiaban con el mal estado de los productos, ¿no? De la carne que se hablaba que estaba en mal estado, de los gorgojos en las legumbres. Fueron las mujeres precisamente las que lidiaban con todos esos problemas cotidianos que forman parte de las múltiples problemáticas de la cuestión social que afligieron a la clase trabajadora en su conjunto. Entonces también ahí su aporte en las luchas obreras, lamentablemente invisibilizado durante mucho tiempo, pero tiene relevancia y nunca estuvieron ausentes, por así decirlo, justamente de los reclamos por una mejor calidad de vida y mejores condiciones laborales y de existencia para la familia obrera. ¿Y qué papel cumplía la mujer pampina en ese entonces? ¿Qué roles cumplían en las oficinas salitreras, por ejemplo? Además de la vida doméstica, las mujeres pampinas también realizaron trabajos que no siempre fueron considerados como tales, porque la forma de medir el trabajo, lo que fueron los censos, por ejemplo, todas las estadísticas se concentran en el salario familiar, que es el del hombre. Entonces, este trabajo complementario, ¿no? Muchas veces quedó fuera también de la lupa, por así decirlo, de las instancias de gobierno, del registro. Ya, entonces, netamente ha pasado a la historia desde otras formas de poder leerlas, el rol que tuvieron en trabajos como las libreteras, que eran verdaderas contadoras, o sea, llevaban la contabilidad de lo trabajado lo que debía cobrar cada obrero. En el manejo de la pensión, ¿cierto? De las hosterías, por así decirlo, ¿no? Ya. Claro, cocinando, ¿cierto? Lavando, confeccionando ropa también. Las costureras fueron muy importantes tanto en La Pampa como acá en la vida urbana, más en Iquique, durante el ciclo salitrero. Entonces hay una serie de trabajos que no se visibilizan como tales, sino que siempre bajo esta categoría de lo complementario, ¿no? Pero tuvieron múltiples oficios. ¿Y cómo se llega
a descubrir, digamos, si no habían registros, o si no hay registro, mejor dicho, de la función que cumplía propiamente tal, el rol de la mujer en el tiempo de las salitreras. ¿Cómo se logra llegar por el boca a boca, porque alguien contó una historia, porque habían mínimos registros respecto a la labor justamente de la mujer? Hay una diversidad de fuentes históricas que siempre es bueno analizar más que las cifras oficiales, ¿no? Sí. Entonces ahí empezamos como en esos márgenes a hilar fino, por así decirlo, para encontrar justamente a estas mujeres. Podemos encontrarlas en la prensa, sobre todo en la prensa obrera, descubriendo los tipos de oficios que realizaron, muchas veces más de uno. O sea, no, una mujer no se define netamente por ser la libretera, sino que también, además de la libreta, puede que trabaje en la cantina, puede que él lave ropa en su domicilio. Entonces tienen más de un oficio. Y también, y creo que ese fue una labor muy destacada que hizo el profesor Sergio González, que fue rescatar las memorias hace muchas décadas atrás de los últimos y últimas pampinas de los años más duros, por así decirlo. O sea, sabemos que todavía hay muchos y muchas pampinos vivos, pero Sergio González, hace la década de los 80, tomó entrevistas a gente muy mayor que había vivido en La Pampa, y por ahí rescató gran parte de este mundo de lo cotidiano, ¿no? En el libro Hombres y Mujeres de La Pampa. Entonces, la memoria transmitida también nos permitió entender este mundo que está fuera de las cifras oficiales. Sí, ya a propósito de cifras oficiales, porque cuando se daba cuenta, obviamente, de que el pago además era muy injusto, el de las familias, digamos, que vivían a propósito del salitre, que se pagaba con fichas. Yo me imagino que ahí, a propósito de la economía del hogar, que habitualmente, hasta los tiempos actuales, la administración habitualmente la lleva la mujer por un concepto, digamos, de ordenamiento, de rigurosidad. En ese tiempo también tiene que haber sido muy complejo, muy difícil administrar lo poco que se les pagaba finalmente a las familias en el tiempo del salitre, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, por eso mencionaba esta noción de que las que lidian con todas estas carencias, con todas estas problemáticas que van más allá de los derechos laborales conquistados, sino que también en el cotidiano, cómo se vive la pobreza. Son las mujeres las que gestionan la carencia. Y es muy importante, por ejemplo, mencionarlo, Elena Cafarena en su tesis en Derecho, ella justamente investigó el mundo de estas mujeres de los sectores populares para dar cuenta de las condiciones de vida en las que se encontraban, y precisamente ella accede justamente no solamente en el norte, sino que también hacia la zona central, a cuáles son esos problemas de la gestión de la pobreza, de cómo lidiar con los salarios de miseria, y que más encima muchas veces se enfrentan a otros problemas como el alcoholismo, como los hombres ausentes, los hombres que parte de ese exiguo salario más encima lo gastan en otras cosas, y precisamente afecta todavía más a la sobrevivencia de la familia obrera. Oye, ellas vinculaban o hacían un vínculo muy social, ¿no? Me imagino que la realidad justamente de la familia y de los trabajadores del salitre eran relacionadas y vinculados con el resto de las mujeres de la época, las que obviamente o trabajaban en la pulpería, o trabajaban en la cantina, o trabajaban en la costura, y que además realizaban las labores domésticas. Tenían tiempo ellas para vincularse entre ellas, y a raíz de eso es que se forman como actoras principales, obviamente, de los movimientos sindicales, vale decir, tal vez en un segundo plano, entre comillas, ¿no? A propósito de la poca relevancia que se le otorgaba, pero son participantes activas, digamos, de los movimientos obreros. Sí, efectivamente. El encuentro cotidiano, precisamente en espacios comunes de sociabilidad, es lo que les va a permitir a estas mujeres el compartir justamente las experiencias en común que las unen. Y van a ser, si bien ellas no son en tanto tales trabajadoras, ¿cierto? O sea, sí lo son, pero me refiero al concepto formal del trabajo. No van a poder quizás participar de un sindicato, pero sí van a fomentar que las propias mujeres se involucren, ¿no? Que se involucren en las acciones de protesta, que se sumen desde otras instancias también a participar en la sociabilidad obrera. O sea, por ejemplo, en las veladas culturales que hacían las filarmónicas o las propias organizaciones más políticas. Encontramos a las mujeres ahí, por ejemplo, declamando poesía,
Hubieron muchas campañas antialcohólicas también, en donde las mujeres mediante el teatro participaban justamente como en esta búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces así nos vamos a ir encontrando desde fines del siglo XIX con asociaciones femeninas, ya que van a tener la característica del autorreconocimiento, de decir somos mujeres, pero también somos mujeres pobres. Eso las define. La primera que se forma acá en la región es en 1890 en Iquique, la Sociedad de Obreras de Iquique, en donde en su fundación la presidenta justamente en su discurso habla de eso, habla de ese compartir una identidad y unas problemáticas que afectan a toda la clase trabajadora, pero de forma puntual y específica a las mujeres por este rol secundario o por las otras formas de opresión que existían. Y ahí me llama poderosamente la atención, si el hombre era mal pagado en el tiempo de las salitreras, yo imagino que los roles de la mujer en la producción del salitre propiamente tal, ya sea con estas actividades entre comillas invisibilizadas, secundarias, peor pagadas entonces, ¿no? Claro, los salarios solían ser mucho más bajos. Y, por ejemplo, si pensamos en rubros similares, por ejemplo, en el área de textil. Sí. Voy a pensar más en Iquique que en La Pampa, pero en el contexto salitrero. Las mujeres ocupan los trabajos peor remunerados y menor valorados socialmente. El hombre es el sastre, la mujer es la costurera. Entonces, así van generándose estas diferencias en el salario. El hombre es el zapatero, las mujeres son las aparadoras. O sea, son siempre en categorías inferiores y por ende, por lo mismo, llegan a tener más de un trabajo. Y entre esos otros trabajos también está la actividad del comercio sexual. Que muchas veces también bajo una fachada de no, yo soy costurera, también se ejerce de forma muy discreta para complementar y lograr llegar a un salario que permita la subsistencia, la sobrevivencia. Oye, el involucramiento, digamos, en estos movimientos sociales, ellas participaron de huelga. Entiendo de que hay un hito, un simbolismo muy importante relacionado con las cocinas apagadas, ¿no? ¿Cómo fue cómo fueron esos momentos de las cocinas apagadas y qué advertían justamente las mujeres en ese momento? Sí, la huelga de las cocinas apagadas, hay un poco de confusión ahí porque se piensa que esto pasó durante el auge del salitre. Ya y según las investigaciones, según las fuentes históricas, y nuevamente cito al profesor Sergio González, fue recién en el año 42, si no me equivoco. Es bastante posterior, en una etapa bien distinta del salitre, ya derechamente en una crisis, o sea, la industria estaba agotada, sí. Y en los remanentes que quedaba justamente en La Pampa, las mujeres desarrollaron esta forma de protesta de impulsar o obligar a los varones a reunirse en el sindicato y desarrollar una huelga en contra de baja de los salarios y todas las problemáticas que involucraban. Entonces, no van a cocinar, y a las que cocinan van a ir desde arriba del techo, les apagan las cocinas. Es decir, que paralizar la vida cotidiana para que los hombres digan, chuta, ya vamos a tener que entonces, vámonos al sindicato, sino que estas otras no van a querer cocinar y nos vamos a morir de hambre. Exactamente. Oye, volviendo un poquito más atrás, a propósito de la matanza Santa María, más allá, digamos, de que hay dispares de visiones respecto o de información respecto a la cantidad de personas que murieron en la matanza, todavía está eso en discusión, y yo ignoro por qué está en discusión, porque no hay claridad respecto, digamos, a la cantidad de personas fallecidas en esa instancia, ¿no? Pero son muchas mujeres las que bajan justamente, son familias finalmente las que bajan desde La Pampa a Iquique precisamente para poder realizar estas manifestaciones, estas protestas en el fondo, ¿no? Sí, por supuesto. Bajaron familias completas. De hecho, cuentan en la prensa, se evidencia cómo en el ferrocarril, donde venían muchas mujeres, las autoridades, la policía básicamente, no tiene miramiento en ser sumamente violentos con las pampinas que venían en el ferrocarril. Entonces eso nos da cuenta de partida de que, claro, como tú dices, estaban muy presentes y estaban en masa. Y que más que acompañar, también vienen con sus propias demandas, con sus propios problemas. O sea, ellas son las que enfrentan la vida cotidiana en situaciones de bastante miseria. Entonces
el impulso que tenían era clarísimo para estar en Iquique. Y respecto de las cifras de muertes de esa matanza, claro, o sea, las estadísticas oficiales hablan como de 50 personas, lo cual es imposible, bastante poco viable, considerando la cantidad de personas que habían albergadas en la escuela y en la explanada donde sucede la masacre. Pero también está la confusión con que la cantata habla de 3.600, que eso es netamente parte de la obra, por así decirlo, sí. Pero no da cuenta. Y las cifras en realidad fluctúan, si no me equivoco, entre 500 a 1.200, y las cifras no las tengo claras. Pero eso sería como más en ajuste como a la realidad y a la memoria de quienes lo vieron y que la sangre corría. Y por cierto, quería referir que ahí claramente dentro de esas personas fallecidas habían muchas mujeres. Muchas. Y finalmente, lo importante, más allá de la cifra, es el trauma histórico que generó esa matanza para la formación de la clase obrera y también para entender cómo el Estado ha operado frente a las problemáticas sociales, aunque hubiese sido 1 o 2 muertos o 3.600. Claro, es el problema acá es como la brutalidad con la que se responde a demandas que eran sumamente legítimas. Exactamente. ¿Cómo vinculamos este mundo de la mujer salitrera, de este mundo de la mujer vinculada obviamente a los quehaceres sociales, con la mujer contemporánea finalmente? Porque acá se sientan las bases obviamente de la participación de la mujer en sociedad, invisibilizada absolutamente y luchando permanentemente, yo no sé por ser visible, no sé si ese era el objetivo finalmente. Yo creo que el objetivo de todo ser humano, es tratar de tener un mejor pasar, una mejor calidad de vida finalmente, ¿no? Y ellas luchaban justamente por eso. Pero claramente hay un transitar, Carelia, en este mundo pampino, por ejemplo, versus lo que hoy día tenemos obviamente como sociedad y el rol de la mujer actual, ¿no? Sí, yo creo que de las primeras sociedades de mujeres de acá de Iquique, que fueron las sociedades mutuales, ya en las que básicamente se generaba un ahorro colectivo para enfrentar distintos momentos críticos, cuando una obrera quedaba desempleada, cuando se enfermaban, mediante el ayuda mutua, logran solventar estos momentos críticos que a todos nos pueden pasar previamente, que hubieran derechos laborales como, no sé, pues la licencia médica, el pre y postnatal y todo aquello. Y creo que más que pensar en las obreras, por ejemplo, a principios del siglo XX como un gran movimiento feminista, muy reivindicativo, como quisiéramos creerlo, tenía más una lógica asociativa solidaria, ¿ya? Y fue una forma de organizarse mucho más masiva que la radicalidad política que sucede, por ejemplo, tras o en conjunto con la visita de Belén de Zárraga, ¿no? Cuando se forma con un discurso anticlerical y qué sé yo, pero ellas fueron un grupo bastante minoritario, unas 60 mujeres llegó a tener el centro, mientras que había más de 1.000 obreras organizadas en sociedades mutuales. Eso es súper importante. Y para hacer un nexo con la realidad actual, yo creo que hoy esa misma lógica operó, por ejemplo, en la pandemia, con lo que fueron las ollas comunes, en la ayuda colectiva, con lo poquito que podía generar cada familia, obviamente también apoyadas por otras organizaciones, entre las que estaba, por ejemplo, organizaciones de mujeres, la Red de Mujeres, sí, con la Aquelarre Feminista, apoyando esa experiencia. Justamente ahí vemos cómo hay una continuidad histórica en esta lógica de la ayuda solidaria, del encuentro mutuo y el enlace desde la reproducción, desde la mantención de la vida cotidiana, del cuidado colectivo de los niños también. Entonces creo que eso ahí se vio reflejado, pero como revivir un poco esta experiencia histórica que no ha sido la primera vez que ha ocurrido. O sea, pasó también durante los años de dictadura que se organizaban ollas comunes a cargo de mujeres, comedores populares, la solidaridad también que se expresó, por ejemplo, entre defensoras de derechos humanos con las familias, con las mujeres que quedaban, que buscaban a sus esposos que habían sido llevados a Pisagua, ¿cierto? Muchos de ellos ejecutados políticos o desaparecidos, y entonces ahí también se activaron redes de solidaridad que comentan hoy muchas de esas propias mujeres con las que he tenido la oportunidad de conversar y entrevistar.
Entonces me parece que la formación desde esta perspectiva de lo solidario es lo que yo más rescato y creo que se ve reflejado en la actualidad. Sí, Carelia, quería además preguntarte por el rol de la mujer en lo político, porque en este transitar del siglo XX, de comienzo del siglo XX, y llegando claramente al siglo XXI, ha habido también una ocupación de espacios mayormente de mujeres. Ha sido lento. De hecho, me parece que si uno revisa ahora los procesos eleccionarios que tenemos hoy en día, todavía hay que, entre comillas, forzar, digamos, el sistema para que haya más presencia de mujeres. Pero ¿cómo ha sido este transitar desde el comienzo del siglo XX o a fines del siglo XIX de la mujer en el rol político propiamente? Bueno, la gran fundadora en ese sentido viene siendo la Teresa Flores, amiga iquiqueña, nacida y criada acá, quien fue la única mujer que estuvo presente en la fundación del Partido Obrero Socialista, ¿no? Que es el antecedente previo de lo que en los años 20 se convertiría en el Partido Comunista Chileno, como lo conocemos hoy en día. Y que lamentablemente en los relatos tradicionales solamente ha sido mencionada por ser la compañerita de Recabarren, ¿no? La compañerita de Teresa Flores, cuando ella fue una mujer sumamente potente, con una claridad ideológica tremenda, que se expresa muchas veces en lo que a través de la prensa se ha podido rescatar de sus intervenciones en mitines obreros. Y junto a ellas otras más, pero en el plano de la política formal, claro, Teresa Flores es la gran referencia que tenemos acá en Iquique y en Chile, una sindicalista importante, llegó a ocupar un cargo directivo justamente en la Federación Obrera de Chile, creó instancias de representación femenina en la FOCH también, entonces ella me parece que dio ese gran salto acá desde la región a la participación política formal. Y claro, con los años y el avance, el importante avance que se dio en torno a la conquista de los derechos civiles y políticos entre los años, es una lucha que se dio durante décadas en realidad, pero se concreta a partir de 1935 con el voto municipal y en el 49 con el voto presidencial. Que solamente pudo ser ejercido años más tarde, el 52, y en donde justamente muchas de sus impulsoras no pudieron votar, estando, por ejemplo, proscritas de los registros electorales la misma Elena Cafarena, ya por su militancia comunista. Entonces, son las paradojas. Ha habido una creciente participación de las mujeres y pese a que con fuerza propia, vinculada a distintos espectros políticos, claro, sigue habiendo en la actualidad una reticencia a los liderazgos que creo que las nuevas generaciones lo intentan superar, pero persiste porque es un problema que yo creo que es estructural. Y la paridad numérica, pese a cómo se dio en la experiencia constituyente, ¿cierto?, que tuvimos hace un par de años atrás, o cómo está dispuesto en las papeletas hoy en día, no es suficiente para fortalecer y para proyectar un sistema político más equitativo si no fomentamos la participación o la formación política de niñas y adolescentes, por ejemplo, y de sus liderazgos desde los centros de estudiantes, desde las juntas vecinales. Entonces, ¿cómo esperamos tener nuevas lideresas? Sí. Carelia, tenemos que hacer una pausa, es muy breve, para luego continuar ya con el próximo bloque. No se vayan, por favor, que seguimos acá con Carelia Cerda y a estas fundadoras, mujeres de la historia de Tarapacá. No es silencio lo que hay en el desierto, es espera, y hay manos que lo saben. En los pueblos del norte, donde el sol parte las piedras y el viento levanta recuerdos, unas mujeres trabajan en silencio, cortan, atan, moldean y hacen florecer lo que el desierto parecía olvidar. Ellas son las flores que florecen en el desierto, mujeres que no esperan aplausos, solo que nadie olvide. Proyecto Fundadoras, mujeres que hacen memoria, aunque nadie las vea. Proyecto ganador del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025, financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá.
Bien, estamos de regreso ya, estamos en este espacio financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social, fundadoras Mujeres de la Historia de Tarapacá. Estamos con Carelia Cerda, quien es historiadora, y que estamos hablando y dialogando respecto al rol de la mujer en el mundo de la Pampa, versus obviamente lo que hoy día estamos viviendo además con las mujeres actualmente, ¿no? Yo le preguntaba a Carelia hace un rato atrás respecto al rol de la mujer en la política, y ahí claramente nos narró además de una de las fundadoras finalmente del rol de la política de la mujer en la política actual incluso, ¿no? Yo te mencionaba porque a propósito de que tú hablas de la pandemia, un poco antes tuvimos el estallido social y hubo un rol fundamental además de la mujer en el estallido social, que se incorporó no solamente con los reclamos a nivel país, sino que hubo una transpolación de esto a nivel planetario, ¿no? Con las tesis y todo lo que marcaron, digamos, respecto al tema del rol de la mujer en la sociedad. ¿Cómo viviste esos momentos, Carelia? Sí, bueno, el estallido social viene a confluir con una fuerte presencia del movimiento feminista en la última década. Yo creo que ya aquí en Iquique podemos hacer recuerdo de, por ejemplo, las primeras marchas que se empezaron a hacer. Siempre ha habido organizaciones, la Red de Mujeres, que son históricas, ellas desde los años 90 que están organizadas, pero desde el año 2014, 2015 empezaron a salir cada vez con más fuerza en días emblemáticos, como por la despenalización del aborto, el Día en contra de la violencia hacia las mujeres. Cada vez que hay un femicidio, ¿no? Le hemos visto a las compañeras en las calles, y es y se ha destacado por la masividad que fue creciendo constantemente. Entonces, como que justamente el estallido social 2019 choca con se encuentra justamente con este movimiento que venía en ascenso desde hacía varios años. Entonces, claro, fue notoria su presencia. Muchas de las acciones de protestas culturales marcaron hitos bien importantes, tanto acá en la región como a nivel nacional, y como dices tú, a nivel global con Sí. lo que pasó con las tesis. También recuerdo la performance que hizo esta activista en Santiago cuando se montó con el torso desnudo, Sí. con telas en la Plaza Dignidad. Son imágenes que marcan, ¿no? Justamente el contexto del estallido, y que yo creo que tiene que ver con esa acumulación de experiencias de participación en múltiples espacios políticos formales y ciudadanos, ¿no? Las juntas vecinales, los centros de estudiantes, ¿cierto? Las niñas, muchas se van formando en la escuela en esta participación. Entonces, de ahí que claro que la presencia fue masiva de mujeres de múltiples generaciones, de múltiples tendencias dentro del feminismo, que es tan diverso. Y claro, y ahí también pudimos ver muchas interpelaciones al pasado y a buscar como respuesta a dónde están esas que lucharon antes que nosotras. Veíamos acá, por ejemplo, en una marcha, me acuerdo, un lienzo muy bonito que hacía alusión a las mujeres pampinas, precisamente. Exactamente. Somos las hijas de las pampinas. Oye, fíjate que en el mundo de la Pampa, las salitreras claramente eran ciudadelas, ¿no? Eran verdaderos, digamos, centros urbanos, por decirlo de alguna forma, donde habían colegios. ¿Hay registro, Carelia, respecto a las niñas jóvenes estudiantes en los distintos establecimientos educacionales que habían en esa época? Y al rol además de las maestras en el mundo del pampino, digamos, ¿no? ¿Hay algunos registros de eso o finalmente no vamos a encontrar si buscamos textos de la época? No, sí se encuentran, sí hay registros tanto de las oficinas como cuando también se empieza a haber más preocupación por parte del Estado respecto de la educación, especialmente de las niñas. Sí encontramos registros, ya sí los hay. Lamentablemente, claro, la escolaridad no llegaba, no se lograba muchos años, sino que solamente, principalmente educación primaria. Y claro, las mujeres profesoras tuvieron un rol fundamental en la sociedad salitrera en términos de la cercanía que tienen precisamente con las y los niños, y como ejemplo a seguir
como ejemplo de moralidad. Entonces, las profesoras no solamente cumplían con enseñar las letras o los números y rudimentos como de la educación primaria, sino que también la formación moral, especialmente de las niñas. Ya. Entonces, hay acá, por ejemplo, para el caso de Iquique, las normativas que establece la Junta de Vigilancia, que se le llama, en donde precisamente nos vamos a encontrar que en sus directivas están nombres bien destacados de empresarios salitreros, autoridades políticas, en donde qué es lo que se exige y lo que se espera de una profesora, o sea, de mujeres solteras o casadas. Bueno, la casada por lo general se casa con otro profesional y muchas veces deja el mundo laboral, pero no puede tener un novio, por ejemplo. Tiene que tener buena conducta, tiene que estar a una hora en su casa. Entonces hay bastantes conflictos con profesoras más jóvenes y la Junta de Vigilancia, porque se dice que se le vio tarde en la calle o en la plaza, que se le vio con un joven, y se pone en cuestionamiento su moral. ¿Y habían sanciones para esas conductas? Podían llegar al despido. Entonces se espera que la profesora sea no solamente enseñe cosas, ¿no? Del currículum, digamos, sí, sino que también dé un ejemplo de moral. O sea, es toda una referencia como a la virtud femenina. Es impresionante, digamos. Claramente los tiempos han cambiado, no sé si tanto, algo han cambiado, digamos, porque uno espera, Carelia, que después de escuchar, obviamente, historias, o leer, mejor dicho, ¿no? También la historia de la mujer de aquellos tiempos, claro, uno lo traslada a los tiempos actuales y ya lo mencionamos hace un rato atrás, mucho no ha cambiado. O sea, sí, hay obviamente espacios que la mujer ha ganado, una sociedad que va cambiando, pero hay harto gatopardismo en estos conceptos. Se ha modificado mucho, se ha hecho harto, pero no ha cambiado mucho finalmente, ¿no? Políticamente hablando. Esa es la sensación que nos queda. No sé si lo compartes también, Carelia, ¿no? Claro, lo comparto plenamente. Sí, tenemos grandes avances en materias de derechos, en materia de representación política, en fin, pero hay problemas que son estructurales y que van a demorar años, décadas, en que podamos ver cambios sustanciales en esos términos. O sea, yo creo que nuestra sociedad es profundamente conservadora, que se discuten temas que claro, que yo espero que en 100 años más ya no sean tema de discusión. Por ejemplo, la polémica que se suscitó ahora a raíz de que una candidata mujer de derecha plantea revisar la causal de violación en el aborto que hoy en día contempla nuestra normativa. O sea, todavía tenemos como muy arraigados, cosas como muy conservadoras, que yo creo que van a costar que cambien. O lo que pasó muy sucintamente con la profesora que tenía un OnlyFans, sí, y se filtraron sus fotos. Bueno, ¿qué nos cuestionamos? ¿Lo que hace la profesora con su vida privada, en su tiempo libre, o que los adolescentes están accediendo a ese tipo de contenido? Cuestionaron a la profesora. Sí. Oye, finalmente, ¿cómo podemos tal vez reescribir la historia? Una locura lo que te estoy diciendo, tal vez tú, como además que estás terminando tu doctorado, podemos de alguna forma reescribir parte de esa historia, revelando y tomándonos obviamente de lo que hemos conocido del boca a boca, o de lo poco que se ha relevado en la historia de nuestra región, el rol de la mujer. ¿Hay posibilidades obviamente de poder reescribir eso? Sí, siempre las y los historiadores hacemos nuevas preguntas a viejos problemas, o abrimos nuevos problemas, precisamente como ha sido acá la tónica respecto de las mujeres en la historia regional, y no han sido pocos los esfuerzos. Ya así, desde una de las pioneras en esto fue, por ejemplo, la profesora Ana María Carrasco, que también es de la Universidad de Tarapacá, la Vivian Gavilán, antropóloga, que han ido evidenciando entonces estas huellas, estas presencias de las mujeres en los distintos procesos sociales, políticos, culturales, y las fuentes nos permiten efectivamente acercarnos a las mujeres. A mí muchas veces es curioso que uno revisa los mismos archivos que han revisado los historiadores hombres durante 30, 40, 50 años y pasaron por alto que habían una montonera de organizaciones de mujeres, por ejemplo, sí, en el Iquique Salitrero.
Entonces sí es posible, tenemos las fuentes, que es lo más importante en el trabajo historiográfico, y se están realizando las escuelas de historia hoy en día. La temática de género está muy, muy potente. Se han escrito muchos libros, compilaciones bien importantes respecto de cómo las mujeres se han ido organizando, de cuáles han sido las trayectorias, ¿no?, de participación. Y con nosotras, desde la Red de Historiadoras Feministas, obviamente también llevamos desde el 2017 desarrollando iniciativas de cara a transformar la academia, aunque esto no sea un tema aparte, sino que pensar en una historia integral, en una historia que no deje sujetos, en este caso sujetas invisibles. Exactamente, que es lo que esperamos todos, ¿no? Escuchar las voces de las mujeres del Salitre no solo amplía nuestra comprensión del pasado, sino que interpreta el presente, nos recuerda que la historia no se escribe solo desde las faenas o los grandes discursos, sino también desde la cocina, la escuela, la plaza y la palabra compartida. Gracias, Carelia Cerda, por estos minutos, han sido valiosísimos, no sabes cuánto, por ayudarnos además a mirar a la Pampa con otros ojos, los de las mujeres que justamente la habitaron. Gracias, Carelia. Muchas gracias por la invitación. ¿Sabías que una de las grandes guardianas del folclore nortino nació en Iquique hace más de un siglo? Se llamaba Rogelia Pérez y su vida quedó marcada por la danza, la fe y el desierto. Fue caporala de bailes Las Cuyacas, un grupo único de mujeres que bailan en honor a la Virgen del Carmen en La Tirana. Con su campanilla en la mano, Rogelia guiaba los pasos, marcaba las mudanzas y hacía rezar al pueblo con el movimiento. No solo dirigía, también creó tradiciones. La famosa vara, esa danza con cintas entrelazadas que las cuyacas ejecutan cada 16 de julio, fue su aporte. Y cuando Margot Loyola llegó al norte en los años 50, fue Rogelia quien le abrió el mundo del cachimbo y de las cuyacas. Gracias a ella, ese patrimonio se difundió en todo Chile. Durante casi un siglo enseñó a rezar bailando, a transmitir fe con cada pañuelo al viento. Murió en 2012, con 99 años, pero en cada fiesta de La Tirana, cuando suenan las campanillas y el desierto se llena de colores, todos saben que Rogelia Pérez sigue presente. Proyecto Fundadoras, mujeres que bailan la memoria del norte de Chile. Fundadoras llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Fundadoras, mujeres que comprendían la armonía entre el cuerpo, la comunidad y la naturaleza. Su aporte fue y sigue siendo fundamental para entender la identidad cultural de Tarapacá.